Bienvenidas a todas y todos a este Encuentros por Chile. Es un gusto tenerlos en la Universidad de los Andes y todas las personas que nos van a acompañar a través de la plataforma de EMOL. Queremos invitarlos a hablar sobre educación especial, pero no sobre PIE y tampoco sobre necesidades específicas de apoyo educativo. Queremos hablar de las escuelas especiales que educan a estudiantes con aquello que se ha llamado necesidades educativas permanentes. Queremos pensar en esos 40.778 estudiantes que hay en 524 escuelas de Chile, según los datos más actualizados del Ministerio de Educación. La educación especial en Chile es un sistema integrado al sistema educativo general que opera bajo lógicas diferentes a las que habitan el aula común y tiene características particulares. Hay muchos temas que están pendientes y que requieren de un abordaje multinivel, donde estén involucradas las autoridades, los prestadores de servicio, las niñas, niños, adolescentes que se educan en los establecimientos y las familias. El equipo de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, con apoyo del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, ha reunido un grupo de profesionales y venimos recorriendo juntos un camino que nos ha permitido trabajar sobre las bases de datos abiertos del Ministerio de Educación y poner la lupa ahí para poder pensar el sistema desde la evidencia. Hoy presentamos esos datos en este diálogo y constituyen la evidencia que queremos invitar a la reflexión. Nos proponemos poner sobre la mesa temas incómodos, de los que poco se habla, pero que están ahí diariamente. Relevar dolores y necesidades que están presentes en estas comunidades y abrir un espacio para que todos podamos aportar a un diálogo constructivo que nos permita avanzar. Nos acompañan en este panel María Rosario Zamora, abogada de la Universidad Católica y magíster en Derecho de la Universidad de Constanz en Alemania. Pablo Coloma, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Y Paulina Gómez, fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, directora de la Fundación Sendas y estudiante del Magíster en Neuropsicología Pediátrica de la Universidad de los Andes. Agradecemos de manera muy especial a Andrés Aparicio, investigador de MICARE, quien ha llevado adelante el análisis de los datos, siempre bajo el ojo sabio de Pablo Coloma. Damos las gracias a EMOL TV por la labor de difusión de este encuentro, a todo el equipo de comunicaciones de la Universidad de los Andes, que nos han apoyado con el maravilloso material audiovisual que veremos, a la Escuela de Psicología por abrir el espacio a nuestro programa de investigación y a la Dirección de Innovación de UANDES por hacerse cargo de la gestión legal y financiera de nuestros proyectos, que no es fácil. Un muy especial agradecimiento a Ismael, a Ignacio y a Solcita, a sus familias, por permitirnos conocer sus historias el día de hoy. Nuestros datos muestran que en 2022 Chile tuvo 3.644.548 niñas y niños matriculados en el sistema escolar. De ellos, 178.744 están atendidos en escuelas especiales, número que incluye las escuelas de lenguaje que no son objeto de nuestra atención el día de hoy. Del total de niños que están en educación especial, cerca de un 20% tienen discapacidad intelectual y del desarrollo. Para dar contexto e informar a personas que puedan estar acompañándonos desde el extranjero, cuéntanos, Rosario, ¿cómo está integrada la educación especial al Sistema General de Educación? Bienvenido. Gracias. Bueno, en el sistema chileno de educación existe una educación, digamos, formal, que es la que conocemos todos en los establecimientos educacionales, y esa educación formal tiene una división en distintas modalidades.
la modalidad que todos conocemos, los colegios como comunes y corrientes, yo le llamo la modalidad tradicional. Y existen dos modalidades más, la modalidad de adulto y la modalidad de educación especial. Pero las modalidades traspasan, digamos, también a la educación tradicional, encontrándose en esta tradicional un recurso que se llama Programa de Integración de la Educación, los PIE, que se conocen. Estos PIE están en las escuelas tradicionales, en las escuelas tanto particulares pagadas, hoy en día ya con un refuerzo legal, y en las escuelas que son subvencionadas o que reciben aportes del Estado. ¿Ya? Y aparte están las escuelas especiales propiamente tales, ¿ya? Que luego de muchas modificaciones cada vez están siendo más integradas al sistema regular, ¿ya? Que es todo este sistema de escuelas. Muy bien. La educación especial es un sistema que no permanece estático, ¿cierto? Hemos visto cómo se va transformando. Los padres que tienen a sus chicos ya más grandes, adultos, han visto cómo se transforma el sistema. ¿Cómo dirías tú, Pablo, que ha sido la evolución de la educación especial y específicamente en discapacidad intelectual? Y gracias, Marcela. Antes que nada, agradecer la invitación y complementar a la presentación que soy director asesor de la Fundación Coanil. Por tanto, mi mirada viene desde la experiencia en una fundación que tiene 28 escuelas especiales a lo largo de Chile. Y como tú bien decías, claro, la educación especial es un proceso en permanente evolución, ¿cierto? Que me atrevería a decir que comparte su historia con tantas otras situaciones de exclusión, de marginación que podemos ver en nuestra humanidad, y por tanto su historia tiene una cierta épica de tensión permanente entre un grupo que aboga por ser reconocido, ser incluido, y una sociedad que se resiste, que es ignorante, que es muy ciega a veces, y que le cuesta reconocer que la diversidad, a fin de cuentas, enriquece mucho nuestra vida. Yo creo que eso marca la historia de la educación especial. Las primeras escuelas especiales en Chile dedicadas al mundo de la discapacidad intelectual tienen ya un siglo de vida, ¿cierto? De comienzo del siglo XX, del siglo pasado. Y evidentemente que desde ahí la cosa ha evolucionado mucho. Es recién en los años 70, después de muchos años, que empiezan a generarse los primeros planes de estudio para la educación especial, que hoy día, digamos, serían vistos como algo tremendamente precario, muy extrasistema. Siempre se conciben planes como paralelos al sistema educativo. Y es entre esos años 70, 80, 90 donde se generan la mayoría de los decretos, de los llamados decretos por déficit, ¿cierto? Que van rigiendo la educación especial. Pero paralela también a esos mismos años, los 70, 80, 90, es la comunidad internacional la que va avanzando en discusión y va comprendiendo nuevos paradigmas que deben regir al mundo de la discapacidad, que ponen conceptos súper interesantes como las necesidades educativas especiales, como una novedad que dice son todos los niños y niñas merecen una educación, todos con el mismo propósito de educarse. Lo que pasa es que no somos todos iguales y por tanto hay que reconocer que todos tenemos necesidades educativas diferentes. Entonces, yo diría que la comunidad internacional empieza como a tirar el sistema hacia una progresión, hacia una mayor evolución. Los años 90 también es cuando surgen los programas PIE que mencionabas tú, ¿cierto? Que son un esfuerzo del país por producir integración, ¿cierto? Por reconocer esta novedad de que es bueno educar a niños y niñas dentro de un aula común. Y por tanto, los PIE lo que intentan es hacer una integración muy imperfecta probablemente, pero hay una evolución hacia allá. Y luego decir que la educación especial finalmente tiene
un nuevo avance o desafío, mejor dicho, con el decreto 83, ¿cierto?, del año 2015, ya, del cual ya vamos a hablar. Me están frenando. Pero efectivamente la respuesta es que es un proceso de evolución donde está marcado por una tensión y donde lo que intenta es abrirse paso a una comunidad de personas que aboga por ser incluida, por ser reconocida y por enriquecer la vida social nuestra. Claro, es cierto, tenemos una evolución, una transición no corta, no de poco tiempo, como tú decías, unos inicios hace 100 años o más, unas primeras escuelas muy hospitalarias, muy de salud, a la posición del desafío que tenemos hoy en día. Tú estás, Pauli, a cargo de una tremenda fundación a la que le tenemos mucho cariño en la quinta región, la Fundación Sendas. Tú siempre dices que tu tarea es servir a las personas con síndrome de Down, acompañar a las familias. ¿Cuál ha sido el rol? ¿Cuál crees tú que ha sido el rol de las fundaciones privadas o digamos de estas iniciativas de la sociedad civil en la tarea de educación de las niñas y niños con discapacidad intelectual? Al margen, protagónicos, llenando vacíos, un poquito, ¿qué pasa ahí? Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría que cada día este tema sea un tema, ¿verdad? Que podamos conversar, que podamos nutrirnos entre todos, y de ahí qué interesante este panel, así que muchas gracias. Como tú dices, me toca representar a las fundaciones o asociaciones de la sociedad civil, que creo que en su gran mayoría lo que pretendemos es servir y poder levantar temáticas que son del interés común para el bienestar de la sociedad, ¿verdad? Y de ahí que nuestra labor es súper complementaria a lo que el Estado pueda proponer, a las distintas opciones que estén. Sendas, al igual que muchas otras fundaciones que apoyan a personas con síndrome de Down y sus familias, tiene como principal rol acompañar, orientar basado en evidencia, basado en experiencia, en datos que sean reales, a la toma de decisiones de las familias, a poder ir calmando sus ansiedades, sus temores, desmitificar también muchas ansiedades que traen. Y desde ahí que nuestro rol, desde el punto de vista educativo, entonces es apoyarlos en la toma de decisión del establecimiento educativo que libremente pueden elegir, ¿sí? Así es que hay un poco de todo lo que tú nombras, ¿sí? Como de complementar, de suplementar, pero también nuestra labor tiene que ver con el apoyo y la contención de las familias y de cada niño y cada niña en particular. Eso también es algo que tenemos que relevar, ¿verdad? Lo que más queremos es que las familias tengan las herramientas para poder potenciar a sus hijos y que las trayectorias de desarrollo en la generalidad sean las mejores y las más óptimas. Así que en eso se nos va la vida. Tú mencionas algo que nos cae perfecto, ¿cierto? Que es el derecho a elegir. Las familias siempre vienen a nosotros con esta idea de yo quiero tener, como con mis otros hijos, si es que llegaron otros niños, otras niñas, el derecho a elegir el colegio, a dónde quiero ir, quiero que se eduque católico, laico, en un marco de valores. Pero todos sabemos que cuando llega un niño con una condición del neurodesarrollo, que se hace evidente desde temprano, por ejemplo el síndrome de Down, pero por favor no olvidemos el síndrome de Williams, Turner, tantas otras condiciones que están ahí, pues se presentan muchos desafíos en el ingreso escolar y nosotros hemos querido rescatar hoy, con el apoyo de comunicaciones de la universidad, algunas voces de las familias y los invitamos a ver este video. Hola, soy Marianela Zambrano, mamá de Elías, que tiene síndrome de Down. El proceso para encontrarle un colegio a Elías, en mi caso, fue difícil. Yo me tardé más o menos como 1 año y medio en la búsqueda para encontrar su colegio. La verdad es que me sentía agotada, me sentía como desilusionada porque me costó mucho conseguir un cupo para Elías. Las principales dificultades que yo tuve era porque Elías es síndrome de Down y me decían, hay cupo, pero en lista de espera, porque solo tenemos 2 niños por aula. Entonces ese cupo ya está como copado, tienes que esperar. Y en unos me decían eso, en otros me decían de frente, no tenemos cupo para un niño con necesidad especial.
La verdad es que sí me sentí discriminada muchas veces. De hecho, me sentía mal. Muchas veces lloré porque decía, ¿por qué? Si es un niño con una necesidad especial, debería ser todo lo contrario, darle prioridad por su condición. No deberíamos las mamás esperar cuando tenemos un niño con discapacidad, esperar a que nos discriminen, porque en el fondo igual es duro tener un niño con síndrome de Down, con una discapacidad, y el tema que te digan no hay cupo, igual es frustrante y es muy triste, la verdad. La verdad que a mí me gustaría que el sistema de educación trabajara mucho más por la inclusión, que nos dieran prioridad, en el fondo a los niños, que basta con el hecho de que digan es un niño con discapacidad, autismo, síndrome de Down, lo que sea, que nos den la prioridad, que le den la prioridad en el fondo a los niños, porque es un derecho que los niños deban tener una educación. Le agradecemos mucho a Elías y a su familia por haber abierto las puertas de su casa. Están hoy aquí, así que además, muchas gracias por ser parte de este diálogo y por acompañarnos. Ahí aparecen muchos temas, ¿cierto? Temas que tienen que ver con el tema, con los cupos, que lo vamos a conversar un poquito. Y todos aquí sabemos que el ingreso de estos niños al sistema escolar es complejo, ¿cierto? Se presenta con un montón de desafíos, nos enfrentamos a prejuicios. Sin embargo, hay que reconocer que se han llevado adelante iniciativas para abrir las posibilidades o expandir las posibilidades de ingreso, y sabemos que hay un hito muy importante para la educación especial, que es el Decreto 83. Tenemos la suerte de tener a Rosario aquí hoy. Les cuento, en la intimidad entre Emol TV, ustedes y nosotros, que Rosario y sus deditos gestaron el Decreto 83, así que creo que lo conoce muy bien y tiene tremenda autoridad para contarnos un poquito de qué se trata ese decreto, por qué es tan importante, por qué va a marcar un hito tan fundamental para la educación especial. Sí, Marcela, es como la historia mía profesional en el Ministerio de Educación y del servicio público, y lo que me ha llevado a seguir en este tema después de 11 años de estar como abogada del Ministerio. El Decreto 83, no quiero decir que yo lo hice porque yo soy abogado, es un decreto técnico que tiene que ver con educación. Hay un grupo de personas que trabajó en él, que presentó este decreto al Consejo Nacional de Educación, y lo que yo aporté fue, digamos, la cáscara legal, lo que significaba también hacernos consultas pasa por la Contraloría, tiene que firmarlo el presidente, no tiene que firmarlo, era muy novedoso. Iba a ser una irrupción bastante grande en las escuelas, y no solamente en las escuelas, nosotros quizás lo pensamos desde el ámbito del programa de integración, pero fue, digamos, una bomba atómica para las escuelas especiales también. Este decreto viene, digamos, a poner los principios del derecho de la educación, pero no solamente el derecho a la educación, sino que un derecho a la educación inclusiva. ¿Qué significa? Que no podemos homogenizar a los niños en un aula, en una sala de clase, ni tampoco podemos homogenizar el currículum. Es necesario que todos estos medios que finalmente llevan a la educación de una persona sean compatibles con las necesidades de cada uno, y que no van a ser solamente de las personas con discapacidad, sino que dentro de una trayectoria educativa de cualquier persona, de todos nosotros, por cualquier circunstancia voy a tener que necesitar quizás un apoyo, algo extra. Quizás para algunas personas va a ser transitorio, pero para otros va a ser toda su vida. Pero eso teníamos que imponerlo, digamos, legalmente dentro del ámbito educacional. Poder, digamos, flexibilizar y llevar estos principios de flexibilidad, de inclusión, de integración, que están muy bonitos en la norma, pero que no lo podíamos congeniar con muchas cosas específicas de educación. Entonces, ¿qué tiene que ver el Decreto 83? Es una norma de la Ley General de Educación en que se plasma la posibilidad de hacer adecuaciones curriculares, adecuaciones de acceso, adecuaciones dentro del tránsito, en la promoción, en la evaluación de los chicos, y no solamente a las personas que tienen necesidades educativas permanentes, como lo dije, sino también a aquellos que tienen necesidades educativas transitorias.
Perfecto, muchas gracias. El decreto 83 vino a organizar, ¿cierto? Un montón de cosas, pero tú creo que utilizaste una muy buena frase que es, esto fue una bomba atómica. Y la bomba atómica cayó en las escuelas especiales. Y Pablo, tú eres director asesor de Coanil, por supuesto que lo íbamos a hacer manifiesto. Coanil educa 2.000 niños, 28 escuelas en muy distintos territorios, y les cayó esta bomba atómica. Fue una bomba atómica. ¿Qué significó, qué ha significado el decreto 83 para los prestadores? Es buena la imagen de la bomba atómica, sí. Todavía estamos siendo afectados por la radiación generada. Sí, a mí me genera sentimientos como ambivalentes, ¿cierto? Porque por un lado creo que el decreto 83 es una buena noticia en el sentido de avanzar en este camino hacia una mayor inclusión. En definitiva, lo que transforma es que las escuelas especiales que venían regidas por el decreto 87, ¿cierto? Que era un decreto desde el déficit, con planes de estudio muy generales en ciertas áreas, con una cierta carga horaria, etcétera, de repente nos dicen, no, ahora ustedes, es el currículum oficial lo que les rige y por tanto tienen que adaptarlo. Suena fácil decirlo, hacerlo es complejísimo. Y si bien el decreto es del año 2015, ¿cierto? Sí. Y se implementa definitivamente en el año 2019, como para preparar la bomba, igual cayó y dejó hartos destrozos. Entonces, nosotros en Coanil lo visualizamos en lo que significa en las mayores exigencias. Primero, en transformar a todo un equipo docente que tiene que aprender cosas nuevas, en requerir más horas profesionales, en cambian las cargas horarias, cambian las estructuras de los cursos, la enseñanza básica ahora se homologa al primero a octavo básico, antes eran niveles distintos, entonces es una transformación gigantesca que yo diría que todavía no hemos acabado. Y yo me pregunto si desde Coanil, que somos una red de 28 escuelas, que tenemos esa fortuna de poder trabajar más en red, ¿cómo le habrá caído a las 400 y tantas, probable, casi 500 escuelas especiales que dependen, que tienen un sostenedor y una escuela repartidas por todo Chile, con muchas precariedades, con muchas dificultades para llevar adelante su trabajo? Entonces es una transformación muy fuerte que yo creo que está bien, pero todavía carece de los apoyos, de los recursos que estén a la altura. Un dato, por ejemplo, para nosotros en Coanil, entre el 2018 y el 2022 nos significó aumentar. Si la subvención aumentó más o menos en un 20% por efecto de la inflación, las cargas en recursos humanos aumentaron en más del 40%. Entonces, desde el punto de vista financiero es una hecatombe. Pero no solamente eso, sino que desde el punto de vista de la preparación, de las competencias, etc. Entonces, yo diría que va bien orientado, pero falta muchísimo. Faltan recursos, falta preparación, falta capacitación, falta infraestructura, muchas cosas para que se haga realmente realidad en este país. Y eso uno lo echa de menos. ¿De qué manera, digamos, la política pública va empujando hacia allá? Porque a veces está el decreto 83, pero siento que de todas maneras las escuelas especiales no están ahí en la mesa, en primera línea, vistas como un problema. Más bien nos sentimos un poco olvidadas y carentes de recursos. Bueno, como prometimos hablar de los temas incómodos y que nadie tocaba, claramente este es como un punto, ¿cierto? Donde uno lo toca y aparecen las necesidades, los dolores, las carencias. Pero ¿cómo lo ves tú, Pauli? Porque en una de esas la radiación caía en las escuelas especiales, la sociedad civil celebraba y bailaba el decreto 83. Bueno, sí, la verdad sí. Creo que un paso en la dirección correcta. Puede ser que, claro, desde el 2015 al 2019 hubo intentos de preparar caminos para que entonces cada establecimiento educativo estuviera dispuesto y disponible para hacer los cambios. A lo largo de la experiencia que me ha tocado, de 18 años, acompañar establecimientos educativos, familias, niños y niñas,
La verdad es que nunca nadie está del todo preparado porque cada niño y cada niña va a tener una necesidad bien particular y bien especial. Pero desde la sociedad civil o desde la fundación particularmente, lo que nos ha tocado entonces es un acompañamiento a este proceso bien multisistémico, porque por una parte acompañamos a las familias, que es algo muy importante que hacemos en cuanto a, lo vuelvo a repetir, la toma de decisión, cuál es la expectativa y el anhelo que tú tienes para elegir cierto u otro colegio. De otra manera, mucho más importante, están cada uno de los niños y niñas y adolescentes que nos toca acompañar en el desarrollo de sus habilidades y entonces de su crecimiento integral. Y por otra parte, no menor, están los establecimientos educativos y su comunidad educativa de manera global, donde lo que pretendemos hacer es acompañarlos en crecer en cuanto a culturas inclusivas y prácticas inclusivas, porque como nos contaba la Rosario, en el papel se ve todo muy lindo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago? ¿Quién sabe cómo se hace? Bueno, a través de la experiencia, de prácticas, de estudios, hemos podido sistematizar formas de trabajar y de poder avanzar en los planes y programas regulares con nuestros niños, teniendo bastante buenos niveles de logro en lo académico funcional, donde en algún momento se puso mucho énfasis y donde hoy también descubrimos que hay que igualmente intencionar todo aquello que tenga que ver con habilidades adaptativas y sociales, ¿verdad? Entonces vamos haciendo que este círculo se vaya complejizando y enriqueciendo y lo vemos bastante favorable. Así es que Pablo, cuando quieras, cuenta con nosotros. Bueno, como todo, hay dos caras, ¿cierto? De la moneda. Hay una legislación que avanza, una situación que cambia, el esfuerzo que se hace desde el sector público, cómo reciben esto los proveedores, cómo llega a la sociedad civil, a las familias, a las niñas, a los niños, que son al final lo más importante. Y entonces los invitamos a que vayamos a un tema que llega un poquito de cajón, que tiene relación con la asistencia. ¿Cuánto van los niños con discapacidad a las escuelas especiales? Y no solamente cómo las disposiciones se van adecuando a lo legal, sino cómo se está pudiendo o no remar en una dirección conjunta, porque para quienes tal vez no lo tengan tan claro, la financiación del sistema depende de la asistencia, ¿no? Se hace un promedio de asistencia mensual y ese es el dinero que llega a las escuelas. Entonces, por supuesto, imagínense si los niños no van al colegio, pues no solamente es gravísimo en términos de lo que pasa con el niño, sino también en términos de la viabilidad y la sostenibilidad financiera. Ahí es donde hemos estado trabajando mucho en este equipo conjunto entre la Universidad de los Andes, COANIL, el Ministerio y MICARE. Y nosotros sabemos que hay un problema de asistencia crónica en la educación en Chile, en todo el sistema. En el sistema común, en el sistema regular, durante el año 2022, hubo un 30,1% de niñas y niños que asistieron en promedio 80% o menos de los días de su jornada escolar. Este porcentaje se eleva a 36,6% en educación especial. Y uno diría, es un fenómeno agudizado por la pandemia, ¿no? Puede ser como la conclusión más rápida, más fácil, pero no, porque si vemos los datos del año 2013, veremos que en la educación común la tasa era mucho menor, un 18,5% de los niños asistían en promedio 80% o menos, pero ya ahí la educación especial lo duplicaba, llegando al 31%. Siempre en educación especial la asistencia es mucho menor. Y claro, la brecha entre educación común y especial se acortó con los años, pero es que esto fue producto de un aumento brutal de inasistencia en el sistema común y no de una mejora en la asistencia de la educación especial. Y tal vez todos hemos escuchado el programa de reactivación escolar del Ministerio de Educación. Entendemos que el Ministerio está claro y consciente de la situación que enfrenta. Pero no vemos ningún plan de reactivación escolar en las escuelas especiales. Rosario, ¿nos puedes explicar la relación entre asistencia
y financiamiento. ¿Por qué esto es un tema que nos tiene que ocupar y preocupar? Bueno, el sistema educativo, digamos, que financia el Estado, el cual está obligado a financiar, que es cerca de un 94% de los establecimientos educacionales, funcionan con, como decía Marcela, con asistencia multiplicada por el valor UCE, que es la unidad de subvención educacional, y además se le aplica un factor. Pero la asistencia no es tan lineal, sino que además se saca un promedio de 3 meses. Entonces pueden haber que un mes hubo muy buena asistencia, pero como es un promedio, en los otros 2 puede haber sido más o menos o muy mala, entonces baja ese promedio. Entonces esa multiplicación muchas veces afecta mucho digamos, a cómo los costos que son fijos de la escuela, como los docentes, los costos fijos de un inmueble, todo eso, que varíe tanto es complicado. Y especialmente si tiene un porcentaje tan alto de inasistencia. Y además de esta financiación como básica o general, llamamos nosotros, existen otros subsidios, otros aportes que van en relación a distintos problemas que ha visto la política pública en la educación. Primero, bueno, la educación especial, surgió una subvención de educación especial para necesidades educativas transitorias y permanentes, digamos en el año 2007, por ahí empezó. Y luego, por ejemplo, se han hecho subvenciones como la SEP, que es la subvención de educación preferencial. Cuando se ve chicos que no van a la escuela, se hace otra subvención, por ejemplo, para reingreso, y así van aumentando subvenciones, pero todo lo que tiene que ver siempre con asistencia multiplicada por estos factores. En el caso de las escuelas especiales, solo se paga la subvención de educación especial, que si bien siempre se dice es la subvención más alta del sistema, no tienen derecho a otras de estas subvenciones, algunas que yo nombré. Por ejemplo, la SEP, que es una subvención grande dentro del sistema. Entonces también ahí hay efectos, digamos, sobre el financiamiento. Muy bien. Es un tema la financiación, las financiaciones como la SEP. ¿Y cómo ves esto, Pablo? ¿Cuál es la situación en los prestadores? ¿Respecto de la SEP o de la asistencia? Ambas. Ambas. Bueno, eso va a tomar tiempo. No, correcto. Se acomoda. No, respecto de la asistencia o de la inasistencia es un problema serio que yo creo que hoy en día el sistema educativo lo está viendo como un gran problema, pero como tú decías, a nivel de la educación especial yo creo que ha sido un problema endémico de mucho tiempo y que lo hemos mirado poco. No entendemos muy bien las causas, tenemos hipótesis. Probablemente hay dificultades de transporte, probablemente hay dificultades de salud, probablemente hay dificultades inherentes a lo que significa esa escuela para el niño o la niña, dificultades para ir, probablemente hay, como nosotros lo hemos visto en forma anecdótica, niños que tienen que ir, por ejemplo, a la Teletón a atenderse ciertos días y aparecen como inasistentes. Entonces, es un problema serio que yo creo que tenemos que entenderlo mejor para saber cómo combatirlo, para saber dónde está el problema y qué recursos se requieren. ¿Y por qué es tan serio? Yo diría que al menos por 2 cosas. Primero, porque efectivamente deteriora seriamente el proceso educativo de los niñas y niñas. O sea, un niño que asiste menos del 85% de las horas es un niño que tiene un deterioro en su proceso de educación. Entonces, tú mencionabas cifras de niños que asisten el 30 y tantos % de niños que asisten el menos 80%. Eso es muy, muy grave. Provoca, yo creo que un serio problema en el desarrollo educacional. Y por otra parte está el tema también financiero, porque decía Rosario, la particularidad de Chile es que se paga por asistencia. Entonces, eso también produce un problema de pérdida de recursos muy serio. Entonces, es un problema que yo creo que hay que enfrentarlo seriamente, primero entendiendo bien por qué ocurre y luego atendiendo a esas causas, intervenir, diseñar política pública que nos permita evitar estas consecuencias. Y respecto de los recursos, tú me hablas de la ley SEP y me tocas en mi punto más débil, ¿cierto? Porque yo creo que esa es una señal clarísima de discriminación hacia las escuelas especiales. Fíjate que ustedes saben que hoy día
un niño que se educa en la educación común, un niño con necesidades educativas especiales de carácter permanente, que está en un programa PIE, accede a la subvención, esta alta subvención de educación especial, como se dice, pero además accede a los recursos de la subvención especial preferencial. Sin embargo, si ese niño se cambia a una escuela especial, pierde ese recurso. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene? A mi juicio es absolutamente discriminatorio. Y eso sin tomar en cuenta que las escuelas especiales tienen que trabajar con cursos de 15 niños máximo, o de 8 si tienen necesidades especiales de carácter múltiple. Entonces, contar con los recursos. Los costos en educación son por curso. Yo necesito un profesor, necesito una sala, necesito un auxiliar, un asistente, etc. Entonces, si yo estoy limitado a 15, esa subvención no me alcanza. Respecto de la educación común, que tiene los recursos PIE, que tiene los recursos de la SEP, y son 40 estudiantes. Entonces, para que ustedes vean, un curso de educación común recibe más o menos, yo calculé, más de 6 millones de pesos por un curso de 40 estudiantes. Un curso de educación especial recibe menos de la mitad de eso. Entonces, ahí hay un tema muy discriminatorio que a mí me cuesta entender. Ya de a poco se ha ido entendiendo, pero que todavía no seamos capaces de legislar en favor de la escuela especial, en este caso poniéndole un recurso que en forma discriminatoria no tienen. Sí, el no acceso a la ley, a la subvención o a los recursos SEP es un tema que hemos tratado mucho. Es una bandera roja que queremos levantar porque, como decía Pablo, a nuestro juicio hay una acción que es discriminatoria, ¿cierto? ¿Por qué un niño en el PIE la recibe, pero cuando pasa a la escuela especial no? Sí, sigue siendo el mismo niño, digamos, no es que se volvió Juanito Pedrito. Y además, bueno, como lo hemos estado estudiando, sabemos que hay niños cuya trayectoria va y viene. Vienen al común, van a especial, vienen al común, van a especial, y eso también genera inestabilidades en el sistema. Además de, por supuesto, la asistencia que nos preocupa tanto, y ahí me gustaría, Pauli, preguntarte, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las familias? ¿Qué hacemos con la asistencia? ¿Necesitamos un plan de reactivación escolar especial? ¿Esto es natural? ¿Qué es lo que tal vez no vemos? Fácil, solucionado. Creo que dentro de todo lo malo que tiene la inasistencia de la educación tradicional se haya vuelto un tema, es buenísimo que sea un tema, porque vamos a ponerle el ojo a un fenómeno que los que trabajamos en educación especial o para y por personas con alguna discapacidad lo veníamos percibiendo desde hace tiempo, ¿verdad? Puede ser entonces que estos planes, si eventualmente funcionan, sean transversales también a educación especial. En la experiencia que nosotros tenemos, Con mucho énfasis, lo que nos pasa habitualmente es que las familias, al no ver un objetivo de trabajo, al no ver una pertenencia, un disfrute de su hijo, pierden el entusiasmo y pierden la razón de ser del esfuerzo que significa que su hijo vaya al colegio, porque como decía Pablo, hay que trasladarse, hay condiciones de salud asociadas en los niños y niñas con discapacidad intelectual muy habitualmente, ¿sí? Entonces, si esa familia no ve un cumplimiento de sus expectativas, un apoyo también a que sean expectativas realistas, y que ese niño va avanzando en algo, va a algo, baja mucho la asistencia, ¿sí? A nosotros nos pasa muy frecuentemente que las mamás nos dicen, no, es que en la mañana no fue al colegio porque está resfriado, y en la tarde llega a la fundación. Entonces, en la tarde en la fundación no estaba resfriado, o la hora de la fundación de trabajo tiene tanto sentido para esa familia y para ese niño que no me la pierdo. Yo creo que hay que darle una vuelta. Además, estos 2 últimos años ha demostrado también que tenemos que coarticular todas nuestras fuerzas. La educación no puede estar separada de la salud, porque si es que tengo un Ministerio de Salud que está haciendo llamados de que no tenemos cama y de que a todos les van a pasar cosas catastróficas y terribles, válidamente una madre tiene miedo y no lo expongo, y me parece lógico y natural. Entonces, tenemos que tener cuidado también. Esta atención de salud preferente a los niños y niñas con discapacidad, ¿es así? ¿Está? ¿Vamos a poder optar?
Lo dejo ahí. Tú para me meterle preguntaste otro algo pelo difícil, a yo las- te respondo. Hemos pensado mucho en estos niños, a los que nosotros internamente los llamamos los niños fantasmas, ¿no? Que el sistema también los conoce así, que son niños que están matriculados, pero el colegio nunca los ha visto. O tenemos un fenómeno en los datos, que es un fenómeno sobre el que Andrés ha vuelto muchas veces, y es que la asistencia en marzo es increíble y la asistencia en septiembre, ¿cómo les explico? Que lo vemos en la universidad a veces también. Pero tenemos estos niños y sobre todo nos preocupa mucho niños a los que el sistema no ha podido dar una respuesta integral. Y aquí queremos invitarlos a conocer la historia de Ignacio García. Nachito, que lo conocemos hace 1000 años. Está Álvaro, su papá, aquí. Gracias, Álvaro, por siempre estar con nosotros. Y vamos a conocer la historia de Nacho. Hola, soy Álvaro García, soy papá de Ignacio, que tiene síndrome de Williams, de 16 años, y también soy director de la Corporación Síndrome de Williams Chile. Las principales dificultades en el proceso educacional de Ignacio han sido tener una opción clara que satisfaga las necesidades de Ignacio. En el caso de él específicamente, que además tiene una condición genética denominada rara o poco frecuente, normalmente los colegios te ponen cortapisas porque ya no conocen la condición, porque te dicen que no lo pueden atender como debiera, y por lo tanto tú te vas quedando con pocas opciones. En muchos casos te dicen de frentón que no pueden atenderlo y por lo tanto no te lo reciben, y en otras con condiciones o eventualmente con lo que llaman apoyos adicionales, que implica pagar una segunda mensualidad, el doble o triple, o por nuestro lado contratar sombra. Formar otra instancia educacional, no diría colegio, porque en realidad fue un grupo de familias que nos juntamos, éramos originalmente 7, después quedamos 5. Lo hicimos un poco por lo que nos ofrece el sistema, el futuro que nos ofrecía donde estábamos, que nos decía, no, mira, en 1 o 2 años más ya no van a tener más opción educacional. Hoy día, después de buscar hartas opciones, lo metimos en una escuela especial, en la cual está con pares que están en diferentes situaciones de discapacidad. Yo esperaría que el sistema educacional hiciera por Ignacio una valoración que te haga querer necesitarlo, querer tenerlo en clase, ¿ah? No sentir que estás mendigando un espacio, estás pidiendo por favor, sino que todo lo contrario. Me gustaría que el sistema educacional se los peleara porque descubrieron lo que aporta esa diversidad. Bien, bueno, alcanzamos a hacernos una idea, ¿cierto?, de la historia de Nacho. Escuchamos mucho a las familias con esto de los cupos, no hay cupos, se acabaron los cupos, el colegio de mi barrio no tiene cupos, no los reciben. ¿Qué respuesta legal hay? Bueno, ahí están los dos temas, digamos, de la escuela especial con máximos de estudiantes. Siempre escuchamos estos problemas de un chico, un joven o unos niños que no encuentran una matrícula. Cuando son de 15, el sistema se ha tenido que ir adaptando, el sistema general y por lo tanto también la escuela especial. Cuando son grupos de 15, tenemos la posibilidad de hacer un supernumerario, pero cuando son grupos de 8, que son las personas con discapacidad que tienen más necesidades de apoyo, si le pongo uno más, si bien le puedo poner uno más, pero le voy a quitar esta subvención más alta, porque son el máximo para darle la subvención más alta, son 8, legalmente. En el caso de las escuelas regulares, donde los chicos van a los programas de integración, teníamos un concepto errado que hemos ido tratando de eliminar con la idea de existen cupos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la ley de inclusión, se hizo en este sistema de admisión, que hoy en día siempre se está volviendo a revisar, es controvertido, pero en el sistema de admisión se hizo como una admisión especial. Y ahí esa admisión especial sí tenía cupos, específicamente para las personas con discapacidad. Hoy en día
la admisión a las escuelas regulares es libre, ¿ya? Y que no es cupo a la persona, es cupo para entregar subvención. La cantidad de financiamiento que podemos entregar desde el Estado, porque los recursos siempre son disminuidos y las necesidades son muchas, la cantidad de financiamiento que podemos entregar es 5 necesidades educativas transitorias y todos los chicos con permanentes que podamos acreditar. Los permanentes no tienen límite en la educación subvencionada o con aportes del Estado. Eso muchas personas no saben. El problema es que la escuela trata de no tener pero no hay un límite legal. Y vamos a decir que esta es una decisión rara desde la evidencia, porque sabemos que el número ideal es 10%, para que no sea el único, para que no sea señalado, para que no sea distinto. Entonces es súper importante transmitirle a las familias que no hay cupos, ¿cierto? Que esta es una concepción errada y que pueden buscar ayudas cuando esto suceda. Hacer como, porque claro, la financiación, digamos, del programa de integración tiene estos límites, digamos. Pero hemos incentivado que a través de otro financiamiento, por ejemplo en la SEP, en las escuelas regulares, también puedan dar para más transitorios, ¿ya? Porque hoy en día el transitorio es el que está también teniendo mucha necesidad, mucha apertura, porque por los problemas psicológicos, por los temas de pandemia, los post-pandemia, todo eso ha implicado mayor esfuerzo en las escuelas para estos apoyos. Entonces hay otras posibilidades. Bien. ¿Y tú crees, Pablo, que podemos, que el sistema tiene una respuesta para todos los niños? ¿O hay niños para los que el sistema no tiene una respuesta? Yo creo que ese es el permanente desafío que tiene esto. ¿De qué manera estos procesos de hacer una educación más inclusiva finalmente responden de verdad a la necesidad y a la tremenda diversidad que hay? Ahora, yo creo que ahí también habrá que distinguir por tipo de escuela o colegio. Me parece que hay un mundo que es la educación particular pagada, que es un poco distinto y que probablemente ahí es donde podrían verificarse los mayores problemas de discriminación o de falta de cupo, o como hablamos, de cobros adicionales por entregar determinados servicios. Pero salió la ley que ahora lo impide. Claro, pero por eso digo que ese tipo de prácticas yo las veo más asociadas al mundo de la educación particular pagada. Luego están los programas PIES, con lo que decía Rosario, que también tienen una cierta limitación de cupo por financiamiento, ¿cierto? Y en el caso de las escuelas especiales, yo creo que la situación es distinta. Al revés, yo diría que en el mundo de la educación de las escuelas especiales no hay un problema de sobreutilización, al revés. Justamente la entrada de los programas PIE ha obligado a las escuelas especiales a irse adaptando y a ir perdiendo matrícula. O sea, si tú ves desde los últimos 10 años, la educación especial, las escuelas especiales tenían matrícula de, qué sé yo, 45.000 y hoy día están en 40.000, como decías tú, pese a que la población ha ido creciendo, etcétera, y los que han ido creciendo son los programas PIE. Entonces yo creo que hay una situación todavía media heterogénea, todavía no muy equilibrada, donde se dan efectivamente problemas de que niños que quedan a veces sin una oferta adecuada. Yo creo que es un desafío gigantesco ese. Muchos niños a los que el sistema no logra responderle, ¿cierto? Muchos niños a los que el sistema sí logra responderle y llegan a culminar con éxito su formación escolar. Y ahí quiero invitarlos a que conozcamos la historia de Soledad, que nos cuenta en primera persona cómo fue su proceso escolar. Mi nombre es María Soledad Fafá Moreno, tengo 21 años, estoy estudiante asistente de la de Pablo, ingresé a los 5 años en el pre-quinte y luego a la enseñanza básica. Donde estuve el camino a veces no es fácil, pero junto a mi familia y del apoyo externo que fui recibiendo, pude lograr avanzar y crecer a
a octavo básico. Yo en el año 2017 tuve la fortuna de ingresar a primero medio a mi querido colegio Gualén, que ya salí, donde me recibieron maravillosamente con mucho amor, donde fui inmensamente feliz, donde aprendí muchísimo, donde fui aceptada por lo que era, y donde hizo inclusión, donde conocí a mis mejores amigas, lo que tengo ahora. En el colegio Gualén tuve la oportunidad de realizar todas las actividades, igual que todas mis amigas, alumnas en el colegio. Así, y fui una persona más en el colegio. Y en el año 2020 salí en el cuarto medio, generación pandemia. Ahora soy estudiante de la carrera asistente de párvulo en sede Bellavista, tiene presencial. En el año 2021 ingresé a AYEP. AYEP me abrió las puertas, me siento muy feliz y agradecida. Ha sido un desafío para mí y mi familia y quienes me acompañan por todos estos años con mi familia y con todas. Y también para AYEP hemos estado haciendo el camino a la ANTAG. Al inicio de mi carrera hemos sorteado desafíos y quiero decir que la inclusión la hacemos todos. Todos somos un aporte a la humanidad. Siempre agradeceré fundamentalmente lo que la vida me ha dado. Muchas gracias, buen día. Por compartir su historia con profunda generosidad. Nos encanta cada vez tener más adultos en posición de voceros. Está la oficina de vocería de Micare, Ricardo y Felipe. Muchas gracias, además porque nos van mostrando el camino, son la voz más importante. Vamos a cerrar con esta última pregunta a la transmisión de EMOL TV, pero nos quedamos en vivo desde el canal YouTube de la universidad y con quienes están aquí acompañándonos. Entonces te dejamos, Pauli, el cierre de la transmisión de EMOL. ¿Cómo estamos con los adultos? ¿Cómo viene el futuro? Bueno, los adultos de hoy responden a un paradigma súper distinto a las generaciones nuevas, ¿verdad? Son familias distintas que han hecho camino al andar, como muy bien nos decían en el video. Por lo tanto, desde ahí tenemos que entender que sus posibilidades de desenvolverse en la comunidad, de poder usar los polos sociales que les corresponden, son distintas porque las expectativas familiares también son distintas desde una realidad país que ha ido cambiando, y creo que verlo sin un juicio y sin una connotación negativa es liberador también para ellos mismos como adultos, ¿ya? Y en eso hay que ser tremendamente respetuosos. Y lo veo muy positivo. Creo que los que hoy son adolescentes tienen ese camino que los adultos de hoy ya le hicieron, pero además la sociedad y la cultura también ha ido creciendo en cuanto a inclusión, y creo que van a tener entonces la capacidad, la posibilidad de seguir demostrándonos que esta comunidad inclusiva la hacemos entre todos, siendo ellos las primeras personas a las que tenemos que tomar en consideración. Así que siempre en primera persona, feliz de que estén los autorrepresentantes acá, creo que es una señal potente, creo que los videos también hablan por sí solos y va muy bien, va muy bien. Bueno, con ese mensaje pues muy positivo, muy equilibrado, vamos a despedir la transmisión de EMOL TV. Les agradecemos mucho haber acompañado a este equipo, la Universidad de los Andes desde su Escuela de Psicología. Trabajamos por construir conocimiento científico sobre la discapacidad y, por supuesto, el Instituto Milenio para Investigación del Cuidado, que ha desplegado recursos y personal para hacer esto posible. Muchas gracias a Comunicaciones por este espacio. Los invitamos a que quienes puedan estar viéndonos se desplacen al canal YouTube de la universidad, donde seguimos para cerrar este conversatorio
con un par de temitas, por supuesto, controversiales, porque cómo nos vamos a ir con puro positivismo de este encuentro. Y para ello, qué mejor que invitar a Pablo a que nos hable un poquito. Yo conocí a Pablo hablando, transmitiendo preocupación por los adultos, por los egresados de las escuelas Codanil. Es un hombre de una coherencia impresionante, y entonces siempre que lo veo está, pero los adultos, entonces Pablo, los adultos. Yo voy a quedar como el negativo aquí entonces. No sé yo. No, pero es que todo esto tiene un trasfondo. Qué bien nos hace escuchar a Solcita, su testimonio, y darnos cuenta cómo su vida nos enriquece a todos, cómo su testimonio nos hace a todos mejores. Y yo creo que de eso se trata esto, de cómo vamos dando oportunidades, de cómo vamos incluyendo, porque tenemos a veces una sociedad que es muy excluyente, que condena mucho, que separa, que segrega. Eso hay que evitarlo. Entonces, mis reclamos y mis enojos vienen desde allí, para que no piensen que soy una persona negativa. Y bueno, y el tema de los adultos es un temazo. Fíjense que a propósito que hablábamos del decreto 83, en la educación, en las escuelas especiales, perdón, existe el llamado nivel laboral, que es el último nivel que viene después de educación básica. No existe la enseñanza media, existe el nivel laboral. Y el nivel laboral es regido por el antiguo decreto 87, o sea, todavía no le ha llegado la modernidad al nivel laboral. La sigue esperando desde el año 2015 todavía. Entonces, bueno, ese es un signo también de cierto abandono, de algo de lo cual todavía no nos hemos hecho cargo. Esto parece masoquista, porque como que yo quisiera que cayera otra bomba atómica más, pero bueno, a veces nos ayudan esas bombas a ir mejorando, a ir autodesafiándonos. Y yo creo que lo necesitamos. El nivel laboral todavía es un nivel que está, a mi juicio, como desestructurado, que no tiene todos los recursos necesarios para formar a las personas en una vida independiente. Ese finalmente es el propósito. Y peor aún, después del nivel laboral, ¿qué? Ustedes saben que una persona que cursa el nivel laboral de educación especial sale sin nada, sale sin cartón, sin título, sin licencia, de nada. Eso es muy discriminatorio. ¿Y qué es lo que viene después? Aquí puede acceder a educación técnica, no hay nada. Entonces, tenemos una realidad que es bien dramática, y yo creo que muchas familias la viven con mucho dramatismo, y que es que terminan un nivel laboral y vuelven a veces los jóvenes a sus casas. Y no tienen nuevas oportunidades de formación, de trabajo, de ocupación, de perfeccionamiento, de ayudas para lograr una vida independiente, etc. Entonces ahí se da un verdadero problema que yo creo que la política pública no está mirando, y creo que hay que hacerse cargo, porque de eso se trata, de cómo vamos creando condiciones para que nuestros jóvenes, que después se transforman en adultos, puedan lograr una vida realmente independiente. Bueno, y esto además es bien paradójico, ¿no? Porque esta semana hemos visto cómo avanza la ley de inclusión laboral, la ley 21.015, que tiene casos súper exitosos, que ha abierto espacios laborales, pero también sabemos que el cupo no se alcanza, la cuota no se alcanza a llenar, porque entonces no tenemos suficientes personas con discapacidad que estén subiendo con las formaciones necesarias para poder entrar a ocupar esos puestos de trabajo. Digamos que hago el mea culpa también institucional, porque las universidades permanecemos cerradas para las personas con discapacidad intelectual, con Paulina Arango, con el equipo desde la Escuela de Psicología, estamos ahí todo el tiempo lanzando misiles hacia rectoría y tratando de abrir espacios. Soledad, la mamá de Solcita, me llama, me dice, bueno, ¿para cuándo podemos entrar a la Universidad de los Andes una vez a la semana? Y yo una vez a la semana le digo, estamos trabajando por ti, y no hay respuesta institucional. Y mientras esto pasa, pues también con Rosario, ahí nos whatsappiamos varias veces de la semana. ¿Viste esta cuestión que pasó? Porque es que tenemos todavía, escuelas con personas de 40,
60, las de 80 años creo que ya las logramos sacar de las escuelas, pero seguimos teniendo personas adultas en las escuelas especiales, seguimos teniendo marchas en donde dicen que van a sacar a los niños, le van a negar a los niños especiales su educación porque vamos a sacar adultos de las escuelas especiales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación en las escuelas de adultos? Como para que no solo Pablo... Es que ahí hay dos mundos, y claro, es un mundo que no se ha mirado con harta detención, digamos. Hay un mundo que tiene mucha necesidad de cuidado post-educación propiamente tal o formal, que es la que nosotros conocemos. Y eso es un ámbito que no es no es por sacarme el cacho, digamos, pero no es el ámbito de la educación, es un ámbito de cuidados, en que recién ahora se está hablando del tema de cuidados desde el Ministerio de Desarrollo Social. Eso todavía no está formado. Y eso quedó como en la escuela de especial. Tenemos escuelas asociadas a hospitales psiquiátricos donde habían adultos sobre 40 años, o sea, no estoy ni siquiera hablando de 20, que no hay dónde tener. Son estos hospitales de día, finalmente, pero pagados con una subvención educacional. ¿Qué es lo que queremos con la subvención educacional, que tanto hace falta en otras partes? Queremos para mantener un cuidado. Entonces, ahí hay dos mundos, el que es, digamos, educacional propiamente tal, y un sistema de cuidado que el Estado finalmente no se ha hecho cargo, no nos hemos hecho cargo, ¿ya? Y que todavía está muy incipiente. Y cada vez la población envejece y hay más adultos. Y en el tema de la educación propiamente tal, lo que hablaba Pablo de los niveles laborales, si bien con el decreto 83 crecimos en el ámbito de parvularia y básica a tener una certificación por fin de octavo básico, antes tampoco había eso, nos falta crecer en una certificación de nivel de media o una técnico profesional adaptada a las personas con discapacidad, ¿ya? Que no va a ser igual, obviamente, que la técnico profesional de las escuelas técnico profesionales. Entonces, sí estamos trabajando, Pablo, sí se está trabajando en eso. Es, como yo digo, yo soy la parte jurídica, en que tenemos que sacarla porque estamos al debe, pero las partes más técnico-educativas, técnico-pedagógicas, están haciendo ese trabajo para ser presentado próximamente al Consejo de Educación, que es el que tiene que aprobar finalmente. Pero también ahí pensar distintas salidas, porque para la ley del trabajo necesitamos el cuarto medio. Sí, no hay otra posibilidad. Si de las escuelas especiales no salimos con una certificación de cuarto medio, la persona tampoco puede acceder a los cupos de la ley del trabajo. Entonces, y tienen que haber otras salidas con certificación de capacitaciones, quizás no son educación media, la licenciatura, pero sí una posibilidad de trabajo real. Entonces, tienen que haber otras miradas, no solamente hacia la media y la universidad, a eso me refiero. También tienen que haber posibilidades para las distintas personas. Bien, bueno, ha sido muy interesante, al menos para mí, espero que para ustedes también, escuchar a nuestros invitados, y eso que los escucho harto. Me gustaría invitar a cada uno, en el orden que prefieran, a cerrar su participación en este conversatorio con una idea muy cortita, muy al callo, de un mensaje con el que quisieran que se queden las personas que nos han acompañado. Nada, creo que la colaboración de todas las partes, la sociedad civil, el Estado, la academia, va a hacer que podamos avanzar en la dirección correcta para que niños y niñas puedan tener el futuro que los adultos requieren cuando sean adultos. Así es que, nada, que la atención temprana sea nuestra lucha para que podamos tener entonces todo lo que soñamos para nuestra sociedad que sea más inclusiva y justa. Así que eso, gracias. También, bueno, es seguir entendiendo que la inclusión nos hace mejores personas a todos, que el aporte de una diversidad en el aula es enriquecedor para todos y que ojalá podamos ver reflejados esos derechos de certificaciones, de atenciones, de mejores apoyos, de ajustes necesarios, sin que tenga que estar la obligación, como la
la superintendencia obligando a los establecimientos a hacer esto, sino que lo podamos entender desde una nueva mirada de la persona, de un mundo distinto. Gracias. Sí, yo lo que quisiera es que en Chile iniciáramos una especie de reforma de este mundo de la educación especial. Yo creo que estamos como, cuando uno va viendo la historia y la evolución, que se hable que en los años 2020 se produjo la gran reforma a la educación especial y que ello se haga cargo de muchas de las dificultades que estamos hablando, que se haga cargo de las necesidades de mayores recursos, que realmente permitan brindar una educación de calidad a la altura de lo que merecen las personas que educamos, que sea un sistema más integrado donde escuelas especiales y educación común puedan trabajar más mancomunadamente y no como mundos estancos y separados, que puedan cooperar más mutuamente, que se introduzca la preocupación por evaluar lo que estamos haciendo. Eso es un tema que da para otra charla más. No evaluamos nada. Las escuelas especiales no nos están mirando. Yo quisiera que nos miraran. Alguien me puede matar aquí en esto, pero yo quisiera que nos miraran más, porque de verdad, ¿qué es lo que está pasando? La agencia de calidad no nos mira. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, de verdad, creo que estamos en el momento de hacer una gran reforma que se haga cargo de estas cuestiones y que visibilice este problema y que digamos realmente la cuestión educacional en el mundo de las personas con discapacidad nos preocupa y nos preocupa en serio y queremos como Chile estar a la altura de esos problemas. Muchas gracias. Desde UANDES esperamos ser una plataforma para que eso ojalá se concretice, ojalá lleguemos a los tomadores de decisión, a las personas que están trabajando, para que veamos el cambio y por supuesto abrimos el micrófono para que si quieren hacer alguna pregunta, les pedimos por favor que nos ayuden haciendo preguntas, no pregunta-comentario. Y recordando que estamos conversando sobre la educación especial y no sobre los PIEs, ¿cierto? Ya tendremos en algún momento unos datos sobre los PIEs, pero ahora tenemos sobre educación especial. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar su manito. Es la intimidad entre ustedes y YouTube. Elisa. Yo quisiera hacer una pregunta a Pablo. En un mundo ideal, ¿tú imaginarías un sistema que tenga escuelas especiales o donde todos estén incluidos en la escuela? Común. Donde todos forman la misma comunidad. O tu mundo ideal tiene más que ver con lo que dijiste al final, de que converse un sistema con el otro. Es buena la pregunta, compleja. Yo me atrevería a decir que en un mundo ideal sí, a lo que uno aspiraría es que todos los niños y niñas se eduquen juntos en una misma aula, que eso le da mucha riqueza. En un mundo real siempre hay dificultades que te obligan a recurrir a veces al mundo de las escuelas especiales. Cuando uno ve cómo ha evolucionado esto, que es positivo. Hoy en día las escuelas especiales han sido cada vez más especializadas en los problemas más agudos, en las necesidades más agudas de atención. Y por otra parte, los PIE han ido creciendo fuertemente. Hoy día tenemos 100.000 niños con necesidades educativas especiales permanentes en PIE y 40.000 en escuelas especiales. Eso hace que cada vez menos en enseñanza básica, más en los niveles laborales. Entonces, el sistema tiene que ir transitándose allá. Y yo diría, a mí me encantaría ver un día donde todo niño, toda niña, independiente de las necesidades de apoyo que tenga, pueda educarse junto en un aula. Ese es el mundo ideal al que yo aspiraría. Pero el mundo real, y es lo que uno también ve en otras partes, en Europa, en Estados Unidos, siempre existe un nicho, un segmento para determinados tipos de necesidades donde tú requieres un apoyo, pero ya ultra especializado. Pero esa es la dirección en la que tenemos que avanzar. Hablaron en algún momento sobre que la tasa de asistencia en los colegios especiales siempre ha estado alta y más bien se ha equiparado con la asistencia de los colegios regulares porque una subió, sino que
¿cuál es el factor que puede explicar esa como continuo de resistencia en los colegios, en la escuela? ¿Sabes? Yo tengo miles de hipótesis, Vamos a miles. estar aquí 2 días. Y estamos con Marcela y con Andrés, estamos empeñados en hincarle el diente a eso y estudiarlo más. Pero la hipótesis, algo de eso hablamos, temas de transporte, temas de fragilidad de salud, temas de mala respuesta de las propias escuelas hacia esos estudiantes, temas de desencanto de las familias que no ven a lo mejor que esa escuela esté cambiándole la vida a su niño o niña y por tanto que vaya o que no vaya, y está frío el día, está lloviendo, ¿para qué lo voy a llevar? Si total, o sea, una especie de desesperanza aprendida. Yo creo que va por ahí. Lo que es un hecho es que los niveles de inasistencia son muchísimo más altos y ese es un problema que tenemos que aprender a entender bien para intervenir, para saber qué hay que hacer para que eso baje, porque es un problema muy serio. Pauli también daba algunas pistas desde las familias. Sí, yo creo que el desencanto de las familias o la falta de ver el objetivo que tiene el esfuerzo de llevar a mi hijo es una de las razones bien importantes. Y por otra parte, hay que volver a subrayar y destacar algo que nombró Rosario del sistema de cuidados. Queramos o no, muchas veces las familias optan por una escuela especial porque les acomoda a su realidad familiar, porque tiene más permanencia en cuanto a horas. Entonces, no es porque el sistema educativo de la escuela especial me haga mucho más sentido que el de la escuela tradicional, sino que para la necesidad familiar que yo tengo me acomoda. Me acomoda porque tiene más jornada, porque le dan almuerzo, porque la tía que trabaja ahí yo la conocía porque era comadre de mi vecina, entonces me da seguridad. Y si un día no tengo que hacer un trámite y me puedo quedar con el niño en la casa, entonces me quedo, pero mañana tengo consultorio, entonces lo mando al colegio, ¿sí? Es como un sistema de protección y cuidado que está dando la escuela, no siendo ese su rol inicial. Entonces creo que también hay que ir limpiando cuál es el rol que vemos en una escuela, en un sistema educativo, a través de las familias. Creo que ahí va a estar siempre desde esta mirada como... Que poniendo profundidad a eso, antes del 2019 las escuelas especiales, pienso, porque no tenían el ámbito curricular, no se le veía tanto como una educación propiamente tal, sino un sistema más de cuidado. Y si no lleva una certificación finalmente, es un ámbito que, claro, aprenden algo, pero lo están cuidando. Creo que si tendemos en la parte educacional, porque nos falta la parte del sistema de cuidado, en la parte educacional, a algo más mirada a la calidad, con objetivos, que voy a llegar a tener una capacitación, una certificación, un título de licencia de enseñanza media, claro que tiene una visión de futuro la persona hacia sus capacidades y se entiende en el ámbito educacional propiamente tal. Creo que eso, como recién en el 2019, el cambio, todavía estamos, digamos, en la adaptación, ¿sí? Y nos falta la media. Una última pregunta. Yo quería hacer un comentario, pero como hay que preguntarse, sí, voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes tienen conciencia de que el trabajo de ustedes permite que el mundo sea mejor? A veces. Depende del día. Depende del día. Depende del día. No, pero una vez. Depende de lo que esté pasando en el Congreso de la República, depende de si el presidente nos mandó a regañar o no. Una vez después del 2015, el 2018, cuando obligamos a todas las escuelas a cambiar su formato, su estructura de primero a octavo básico y la educación parvularia, después de recibir a miles diciéndonos cosas terribles, que esto iba a implicar que los niños se fueran de la escuela y que nadie iba a quedar en educación especial, llegó una persona y yo dije, chuta, he hecho lo peor de la vida, obligué a todo el mundo a irse del colegio, y llegó una persona de una escuela y dijo, ¿saben qué? Esto del decreto 83, por la primera vez que lo escuché, ha sido el cambio de lo mejor que han podido hacer por el Ministerio de Educación. Y solo por esa persona dije, ya, valió la pena lo que se hizo. Entonces, a veces. Sobre todo cuando uno escucha testimonios. Sí. Como el de Solcita.
Claro, pero también tenemos que trabajar por niños como Ignacio, que el sistema está No, también lo tiene incompleto para ellos. Le tengo que dar la palabra a Ricardo porque es un autorrepresentante, así que por favor. ¿Qué país es ejemplo para acerca de educación especial? Ya sea, por ejemplo, en infraestructura o en calidad de educación. Qué difícil. Yo lo que he leído en España hay buena, digamos, lo que pasa es que cuando se mira la escuela especial, como decía Pablo, en conjunción y en recurso para la escuela tradicional, eso hace que el sistema mejore también. Y claro, donde van a haber algunos tipos de más apoyos, más necesidades, pero donde se mira, entiendo que en España, yo viví en Alemania y también habían sistemas de recursos muy acoplados a la escuela, pero no tengo el dato así científico, que es lo que yo he leído. Sí, yo creo que la realidad no es tan homogénea, según entiendo yo, incluso dentro de Europa hay muchas diferencias entre España, entre Italia, Francia, Inglaterra, etcétera. Pero yo creo que ellos van más avanzados en términos de tener sistemas con más recursos y que terminan siendo también más inclusivos. Ahí, en general, hay una mucho mayor fuerza por este sueño que hablábamos un rato, por incorporar, digamos, a todos los estudiantes en una sola aula, pero siempre, vuelvo a repetir, va quedando un espacio para las escuelas especiales. Alguien me decía el otro día de escuelas especializadas, se hablaba, alguien está por ahí. ¿Ah? Y que en el fondo, claro, que son escuelas que no solamente trabajan hacia adentro, sino que trabajan hacia afuera, que contribuyen hacia que todo el sistema sea más inclusivo. Yo creo que por ahí va, digamos, los mayores logros y hacia donde nosotros tenemos que ir mirando. Sí. Por favor. Respecto a la agenda del año 2030, todos estamos pensando en esta agenda del año 2030. ¿Qué posición tiene el gobierno hoy día respecto a la educación especial? Porque esta agenda se cumple, nos faltan 7 años. Entonces quisiera saber eso. El gobierno. Yo he traspasado gobiernos, entonces no me gusta hablar desde el gobierno, yo digo desde el Estado. La obligación del Estado es seguir en este camino de crecer en lo que nos falta, de separar estos dos mundos sobre cuidados que es necesario de la educación, que es un mundo necesario, y se está trabajando en eso. No es que no se esté trabajando. Lo que pasa es que hacia afuera parece súper lento. Porque sí, porque son 500 escuelas frente a las 10.000, que son las otras. Entonces, claro, es más lento, pero los que estamos atrás, trabajando sobre eso, sí apoyamos, sí seguimos, sí cateteamos, estamos tratando de presentar nuevas ideas, de presentar nuevas proposiciones, cómo ir hacia estos ámbitos de recursos, cómo ir acoplando la educación. Y bueno, y viene también una conversación ahora, está en este minuto, iniciándose la conversación del Congreso Pedagógico. Todo lo que tiene que ver sobre currículum y cómo se va a enfrentar el currículum en el futuro, porque ya se cumplieron 10 años del currículum que tenemos, también hoy va a entrar con educación especial, porque ya está dentro. Entonces va a ser otra mirada también del currículum, porque ya hay adecuaciones curriculares, porque ya se está ocupando en las escuelas. Entonces yo creo que eso también va a empujar otros cambios. ¿En qué podemos ayudar nosotros como organizaciones, como familias? Ya. Bueno, justo qué bueno, yo iba a cerrar un poco como invitándolos al movimiento. La sociedad civil juega un rol fundamental para que los temas se posicionen en las agendas políticas, ¿cierto? Es cuando la sociedad civil se une y se organiza, cuando las cosas se mueven. Para nosotras desde la universidad fue una tristeza la promulgación de la ley TEA, porque representó un poco la idea del divide y vencerás,
Entonces, así como salió la ley TEA, entonces ahora tenemos a no sé Síndrome de Down. quién recogiendo firmas por el síndrome de Down, y entonces tú te pones a recoger firmas por el síndrome de Williams. Divide y vencerás. Entonces, un poco como sociedad civil, lo que nosotros vemos es una invitación al movimiento, a construir agendas comunes, a fijar derroteros y nortes que obliguen al Estado, independiente del gobierno, a tomar acciones, porque además aquí pasa una cosa y es que esto es bien poco partidista, ¿no? Es muy difícil que un comunista diga yo estoy en contra de la educación especial, y es muy difícil que un republicano diga yo estoy en contra de la educación especial, porque es que te vas a ver muy mal. Entonces tenemos una oportunidad de construir agendas comunes y en ese sentido como invitar a que las organizaciones y la sociedad civil empujen por las agendas comunes, no crear caudillismos, no crear ideas. Nos pasa mucho, por ejemplo, con los métodos pedagógicos, que el método que funciona es este porque este es el que yo vendo y el que... Y al final los papás están y las familias están como tan ocupados en el día a día que no hay una visión de una agenda colectiva de futuro que puedan empujar. Está la MIDI, la Mesa Intersectorial por la Discapacidad Intelectual, están las tareas de representación que tú mismo la cumples en este momento en la CONAPREM, y esa participación de sociedad civil es fundamental. La presencia de los autogestores es absolutamente fundamental. Las personas con discapacidad intelectual tienen que ser la primera línea de todos los asuntos que los competa y que los toque. Y tenemos que poder acompañarlos para que sean agentes políticos y agentes de participación y de presencia, y un poco es nuestra obligación abrir los espacios para que se vean, para que estén presentes, para que participen. Así que un poco lo que nosotros hemos creído desde la universidad es en la unión, es la idea de que la unión hace la fuerza y que ahí los liderazgos son fundamentales, ¿cierto? De papás y de mamás. Ahora estamos con un proyecto Fondesit y por primera vez en 15 años están apareciendo papás, varones, y es como que nos provoca aplaudirlos y besarlos, porque esto no era común. Hace 10 años tenemos una muestra gigante de mamás y no apareció un solo papá. Entonces hay que aprovecharse de estos movimientos políticos e invitarlos para que vean en la universidad y vean en el MICARE a un aliado. Lo que nosotros hacemos es generar evidencia, lo que nosotros tratamos de hacer es poner datos sobre la mesa, es poner investigación para que vayamos construyendo un diálogo de políticas públicas basado en evidencia. La evidencia todavía no nos muestra elocuentemente, por ejemplo, que las escuelas especiales tienen que desaparecer. Todavía no estamos seguros. Entonces hay que ir, ¿cierto? Como creando estas redes virtuosas y teniendo siempre presente que la unión hace la fuerza. No queremos leyes por colectivos, necesitamos reglamentos que le den vida a la ley 20.422, que es el arma más importante que tiene la comunidad. Y bueno, esperar que se mantenga la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad como un tratado supremo que guíe las acciones, y seguir trabajando muchos ámbitos en donde nos queda mucho por trabajar. Les agradecemos a todas y a todos haber venido a acompañarnos. Nos encanta ver gente en nuestro campus UANDES. No está siendo el día más lindo, pero los invitamos a que caminen un ratito, recorran. Hay una biodiversidad de pájaros hermosísima que está en conservación. Se pueden ir a tomar un cafecito y sientan, por favor, que esta es su casa, que estamos siempre disponibles. Junto con Pauli Arango y todo el equipo que está aquí presente, desde la escuela vamos a seguir trabajando con ustedes. Nosotros no somos nada sin el apoyo que nos brindan como comunidad. Un agradecimiento muy especial, muy cariñoso, no solo a Pablo, sino a todo el equipo Codanil que está aquí. Está la jefa de escuelas, está el gerente general, que se han ahí puesto la camiseta con nosotros para avanzar en investigación. No es fácil porque tienen una operación enorme, pero vamos, que se puede. Gracias, por supuesto, a Pauli, que con todo su equipo está aquí también acompañando.
Y a Rosario, que no les voy a decir, pero trajo barra personal. Así que un aplauso para ustedes y muchas gracias.